Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con una herramienta tecnológica, una de esas que buscan ayudar con la gestión de riesgos en las empresas. Se llama GRC Tools y bueno, hemos estado viendo una demo para entender bien qué hace. La idea no es solo listar funciones, ¿eh? Queremos ver qué significa esto en la práctica. O sea, cómo puede una plataforma así cambiar la forma en que una empresa maneja sus riesgos. Vamos a verlo en detalle. Exacto. Estamos hablando de una plataforma GRC. Esto es gobernanza, riesgo y cumplimiento. El objetivo, digamos, es alinear estrategia, riesgos y normativas bajo un mismo sistema tecnológico. Y lo primero, fíjate, es la seguridad. El acceso es con usuario, contraseña y permisos muy específicos. Algo básico, claro, porque la información aquí es oro. Totalmente. Mm. Y luego está el diseño modular. Esto es importante. Quiere decir que la herramienta se compone de partes, como pues auditoría interna, mapa de procesos, etc. Y esto tiene doble ventaja. Por un lado, controlas quién entra a dónde. Y por otro, ¿qué es lo interesante? Los módulos hablan entre sí. Lo que pones en el mapa de procesos, Puede usarlo el módulo de riesgos, por ejemplo. justo, eso es. Alimenta automáticamente la gestión de riesgos. Se busca la coherencia. Esa conexión suena muy bien, pero, a ver, ¿no hay peligro de que si no se configura bien acabes teniendo como mini silos digitales? Es una buena observación. La clave está en cómo se implementa y en la filosofía GRC que busca precisamente integrar. Si los datos fluyen bien, como en ese ejemplo, pues evitas el problema. La idea es que si algo cambia en un proceso, se refleje en los riesgos asociados, ¿sabes? Entendido. Y me decías que la información se mueve en tiempo real. O sea, nada de esperar a fin de mes. Si alguien evalúa un riesgo, se ve al momento. Correcto. Y eso, para tomar decisiones rápido, es fundamental. Garantiza la integridad y la disponibilidad de la información. Y la integridad, además, se refuerza con perfiles. Hay gente que solo lee, otros que evalúan, Ujú. y con un registro de auditoría, un log, que es como una caja negra. ¿Quién hizo qué y cuándo? Trazabilidad completa. Vale. Y aquí una cosa que me llamó la atención. La flexibilidad. Decías que no te impone una única forma de gestionar los riesgos. Permite que cada organización configure su propio modelo. ¿Cómo va eso? Así es. Se adapta bastante a la madurez de la empresa, a lo que necesite. Riesgos corporativos, operativos, ciberseguridad o incluso normativas específicas como SARLAF para la prevención de blanqueo. Si no tienes modelo, bueno, te pueden sugerir prácticas. Pero lo fuerte es que tú configuras las fórmulas de cálculo. Fórmulas. ¿De qué tipo? Pues hay dos principales. Las que llamamos estándar, que sirven para calcular variables como la probabilidad, basándose en varios criterios, ¿eh? Por ejemplo, preguntas con respuestas que suman puntos. Defines rangos, alto, medio, bajo, con sus colores y todo. Y luego están las matriciales. Estas son para los mapas de calor. Ah, los típicos de probabilidad por impacto. Exacto. Esas. Cruzas dos variables y te da una visión muy gráfica, muy rápida. Puedes hacer cuadrículas de 10 por 10, 15 por 15, lo que necesites. Vale. O sea, es flexible en la metodología. Pero, ¿cómo se asegura de que esa metodología se siga? Porque sonaba a que también daba una estructura al proceso, ¿no? Sí, totalmente. La demo mostraba un ciclo de vida del riesgo bastante claro. Eran como 8 pasos. Desde definir el contexto, identificar los riesgos, las causas, luego evaluar el riesgo inherente, identificar y evaluar los controles que tienes, si están bien diseñados y funcionan, calcular el riesgo que te queda, el residual, definir planes para tratarlo y ver el perfil final. Mucho más ordenado que andar con Excels, desde luego. Claro, guía al usuario. Te aseguras de que no se salten pasos, puedes involucrar a distintas personas en distintas fases, todo con sus permisos. Es un flujo de trabajo. Y ahí entra otra vez lo de la vinculación de datos que comentabas, ¿verdad? Si elijo un proceso, exacto, te trae automáticamente su objetivo, su descripción, quién es el responsable, lo que está en el módulo de mapa de procesos. Así usas siempre la información correcta y actualizada. Menos errores manuales, menos duplicidad. Y al final, claro, todo esto hay que poder verlo de forma sencilla. ¿Qué tal la visualización? Pues tienes vistas de riesgos por proceso, consolidados, los mapas de calor que te decía, con el antes y el después de los controles. Pero va más allá. Se puede integrar con herramientas de Business Intelligence. Para hacer cuadros de mando a medida, imagino. ¿Correcto? Cuadros de mando interactivos, con filtros, gráficos de barras, de tarta, tablas que puedes exportar. Y todo, importante, con datos en tiempo real.
para que la dirección vea cómo está el panorama de riesgos y tome decisiones con fundamento. Entonces, resumiendo un poco, lo que tenemos aquí no es solo un sitio donde guardar información de riesgos. Es una plataforma que combina control de acceso, módulos que se hablan, datos al momento, flexibilidad para definir tu método, un proceso guiado y visualizaciones potentes. Vamos, que busca poner orden y, sobre todo, sacar valor de esa información, ¿no? Que deje de ser algo aislado. Justo esa es la idea. La tecnología no es un simple almacén. Aquí actúa como un refuerzo de la metodología. Ayuda a aplicar el modelo de gestión de riesgos que la empresa ha elegido, pero con rigor, de forma coherente, trabajable y auditable. Muy claro. Y para terminar, lanzo una reflexión para quien nos escucha. Si tienes toda esta información tan conectada, procesos, riesgos, controles, planes, y actualizada al instante, más allá de gestionar mejor lo que ya conoces, ¿de qué forma podría esta red de datos ayudar a descubrir patrones que estaban ocultos? O incluso a identificar riesgos nuevos, emergentes, que antes, con la información fragmentada, ni siquiera veías venir. Ahí lo dejamos.